los economistas nos dejan trabajar un rato entre nosotros, fuera de la realidad social y de la inflación. Yo creo que en media hora la arreglamos en media hora. Con economistas profesionales ponemos la tasa de interés donde hay que ponerla, bajamos el gasto público todo lo que hay que bajarlo, bueno, y nos vamos a almorzar. Cuando volvemos desapareció el país, digamos. Ese es el verdadero problema que hay. O sea, la inflación tiene causas que son teóricamente muy conocidas y después tiene un problema que es que una vez que está lanzada y una vez que tiene inercia, la inflación se cuela como una enfermedad en los intersticios de la realidad social y de la realidad política y económica. Tiene inercia. La famosa puja distributiva, cuando se nominaliza al 30% anual, no es lo mismo de cuando se nominaliza al 7 o al 8% anual, porque es un perro que se muerde la cola. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién paga primero? Cuanto más alta, es más difícil de encarar, porque el que paga primero pierde 30%, no pierde 3%, 4% como en un país donde no hay inflación. Cuando uno quiere bajar la inflación del 6 al 4, dice que ese año los salarios se van a mover 4 y no 6, bueno, uno castigó a la masa salarial en 2 puntos. Cuando uno la quiere bajar de 30 o 33, 34 como hasta ahora, a, por decir algo, a 10 o a 12, rápidamente alguien en el camino queda descolgado perdiendo 20%. O pueden ser los trabajadores o pueden ser los empresarios, normalmente pueden ser los exportadores que se quedan con un tipo de cambio donde entran en números donde sus ecuaciones no le dan. De modo que yo diría que cuando uno ya llegó a los niveles en los que estoy en Argentina, claramente esto requiere un abordaje, yo diría, gradual. Gradual no quiere decir que no sea un abordaje serio, que no sea un abordaje firme, que no sea un abordaje decidido y que no sea un abordaje inteligente. Pero el abordaje es gradual. Si yo tuviera que dar metas de inflación, lo que a mí me gustaría que pasara en la Argentina es que en 4 años podamos llegar a la zona de un dígito, arrancando de acá y tratando de minimizar los costos sociales del juego, porque insisto, cuando uno quiere trabajar demasiado aceleradamente en este tema, uno va a tener costos sociales de todo tipo. Hay cosas para hacer. Hace falta un acuerdo social para entender la cuestión de la nominalidad y que esa nominalidad pueda empezar a bajar en los acuerdos. Hacen falta compromisos de precios de autorregulación. Y además, y hay que decirlo porque es verdad, hace falta una política monetaria que defienda el valor del peso, que construya una moneda nacional, como lo supieron hacer nuestros vecinos en Brasil. 20 años la tasa de interés de los sectores populares, algo por encima de la inflación. La famosa caderneta de Cupanza no es una tasa estratosférica, exorbitante, pero digo, hay que construir una moneda nacional. Construir una moneda nacional significa que la remuneración del ahorro en pesos tiene que servir para sostener los niveles de ingreso en términos reales. Y hay que eliminar o tratar de bajar todo lo que se pueda la dominancia fiscal de la política monetaria. Si uno no quiere que el Banco Central emita en cantidades, yo diría, exageradas o desaprensivas, moneda nacional que no sea demandada para el consumo, bueno, el primer aspecto a mencionar es el de la dominancia fiscal. Uno que tiene que tener las cuentas fiscales razonablemente ordenadas para, en ausencia de acceso al mercado internacional de capitales, no forzar la expansión monetaria del Banco Central. Las devaluaciones destruyen consensos, por eso nadie las quiere hacer. En cambio, atrasar el tipo de cambio
construye consensos, aunque el atraso del tipo de cambio, como decía Javier recién, no sea sostenible. Yo puedo volver a repetir acá, delante de mucha gente, cosas que he dicho en los últimos años y las voy a seguir diciendo independientemente de mi participación en la política. Para los que me han escuchado alguna vez, yo dije que en 2010 y 2011 se produjo el matricidio de la economía argentina. Fueron 2 años en los que los salarios se movieron 26 y 32% y el tipo de cambio se movió 4 y 8%. Uno puede decir, está bien, terminaron los 2 años, el salario había aumentado en dólares corrientes 50%. Las jubilaciones habían aumentado 70%. Uno no es un desalmado, uno dice, bueno, muy bien, hay un componente distributivo, algo siempre se puede hacer, pero digo, por afuera de la productividad, 2 años, 50% de aumento del salario en dólares. Ahora yo digo, a los sindicalistas les parecía fenómeno, les parecía que estaba bien, nadie se quejaba. Ahora se quejan, piden el bonus, lo cual está bien. Están pidiendo el bonus ahora porque esto es el resultado de los 4 años anteriores. Ahora, digo, ese matricidio, que fue hijo de la derrota electoral del gobierno en 2009, terminó con un éxito político sensacional. Las elecciones en 2011 le dieron al gobierno un respaldo extraordinario. Esto es porque lamentablemente un sector no menor de la sociedad argentina piensa que este tipo de aventuras macroeconómicas se pueden sostener en el tiempo. Y yo creo que si uno tiene un desafío en los tiempos que vienen, es empezar a hablar, yo no digo abandonar el lenguaje político, abandonar la emoción, abandonar el optimismo y abandonar la sustancia de la ilusión, pero digo, seamos serios, se llama seamos serios. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y hay cosas que se pueden hacer y no se deben hacer.